Bueno, doctor, voy a comenzar con la exposición. Compañeros, doctor, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a presentar nuestro aporte de investigación, que es un caso clínico de parte de mi compañero Waldira Mao y mi persona. Siguiente, por favor. Nosotros hicimos una búsqueda en el PubMed, el cual encontramos un artículo dentro de la revista de Medicina y Cirugía de Londres, el cual fue publicado el año pasado en septiembre. Habla en sí de un reporte de caso que es de un caso de COVID-19 que inicialmente fue presentado como queratoconjuntivitis. Siguiente, por favor. Para recordar un poco, sabemos que la queratoconjuntivitis es una afección inflamatoria. Entonces, aparte de que se inflama la conjuntiva, también hay una afección en la córnea. Es por eso que produce estos síntomas adicionales, ¿no? Que no solo va a ser el ojo rojo. Esta etiología, la etiología que va a provocar esta patología mayormente es viral. Entonces se dice que un 75% de los casos van a ser virales. Y dentro de estos casos virales, el adenovirus es el más común. Sin embargo, también hay otros virus que pueden provocar esta patología. Entonces, según los reportes que han surgido a raíz de esta pandemia, se dice que la enzima convertidora de angiotensina 2 es como una puerta de entrada para el coronavirus. Es por eso que este virus se une a estos receptores y también se ha encontrado estos receptores en la córnea, en la conjuntiva, ¿no? Aparte que también se ha identificado otra ruta para el ingreso del COVID-19 a nuestro organismo, que es una glucoproteína de transmembrana, que es la CD147. Entonces, esta también se encuentra a este nivel, ¿no? En el sistema ocular. Se encuentra también en la conjuntiva y la córnea y es por eso que puede llegar a invadir el virus nuestro organismo y sobre todo provocar afecciones a nivel ocular. Muy aparte de que hay otras puertas de entrada y también usualmente produce problemas a nivel de las vías respiratorias. Siguiente, por favor. Después de haber presentado esta introducción de cómo puede ingresar el coronavirus a nuestro organismo y que también encontramos esto a nivel de nuestro sistema ocular, pues presentamos a nuestro caso clínico, que habla de un hombre asiático de 43 años que él se presentó al departamento de urgencias con dolor en el ojo izquierdo y un aumento del lagrimeo. Esto también estaba asociado a una visión borrosa durante ya 3 días. También adicional ha referido que también presentó fiebre al inicio de estos síntomas. El paciente no refiere antecedentes de importancia, tampoco antecedentes alérgicos, niega que haya sufrido algún trauma o algún antecedente relevante y menciona que durante su estadía en el servicio de urgencias siguió desarrollando la fiebre, ¿no? Era una fiebre alta. En el examen, pues el ojo izquierdo mostró un lagrimeo profuso. Este lagrimeo era de líquido claro. También hay una hiperemia en el cuadrante nasal inferior del ojo izquierdo y aparentemente el resto del examen físico fue normal. Siguiente, por favor. En el examen de la córnea muestra una cicatriz puntiforme central y 4 paracentrales en el ojo izquierdo. La presión intraocular era normal, aparentemente en ambos ojos. La agudeza visual fue discordante entre los dos ojos. En el ojo izquierdo era 6 de 18 y la agudeza del ojo derecho era normal. Y el paciente mencionó además en su relato que tenía otros compañeros de habitación, los cuales se habían quejado de tener gripe, ¿no? Por esto, también se sospechó de que podría también presentar el COVID, ¿no? En los resultados de laboratorio, pues la proteína C reactiva estaba muy elevada, estaba a 50.5 miligramos por litro, y la ferritina estaba en 658 microgramos por litro. Y bueno, ante la fiebre que ha documentado el paciente y también de haber estado con personas que tenían posiblemente gripe, entonces se le ha realizado un hisopado nasofaringio para descartar el coronavirus, ¿no?
y el cual ha resultado positivo. Siguiente, por favor. Bueno, al segundo día en el hospital, el paciente se queja también de tos productiva. Entonces se le suma este síntoma y por el cual también se le saca una placa de rayos X. Al inicio, bueno, al ingreso también se le sacó una placa, pero aparentemente estaba normal, ¿no? Entonces, pero en este caso ya hacemos la comparación en esta diapositiva y menciona que, bueno, el rayos X muestra un infiltrado bilateral, sobre todo en las zonas inferiores del tórax. Y como ya había salido positivo su resultado, pues fue trasladado al centro donde les ponen en cuarentena a los pacientes, ¿no? Y se comenzó con un antibiótico que era la hidroxicloroquina y también se le inició con lopinavir y ritonavir. 3 días después del ingreso a este lugar, pues el paciente empieza a mejorar, sobre todo en bueno, el dolor ocular y las secreciones que él presentaba. Siguiente, por favor. Eh, también, además, se le tomó un hisopo de los ojos para hacerlos analizar, ¿no? Pero este análisis resultó negativo y en el reporte muestran que esta muestra fue tomada de 4 días después del hisopado nasofaringeo. Es por eso que quizás salgan en negativo, ¿no? Pero es que es solo algo que han mencionado ellos. El paciente fue dado de alta de este centro de cuarentena después del día 10 de su estancia hospitalaria y al día 10 después de esta alta, el paciente acudió de nuevo al servicio de urgencias porque presentaba un dolor orbitario. Este dolor era en ambos ojos y también estaba asociado a visión borrosa. Entonces, en el examen que se le realizó de agudeza visual al paciente en ese momento, pues mencionan que hay una presión intraocular alta en ambos ojos, lo que no estaba antes, ¿no? O sea, hace unos 10 días antes estaba aparentemente normal, pero en este caso sí había. Y por eso es que se le diagnostica de glaucoma de ángulo cerrado y es donde comienza otro tratamiento que es con la acetazolamida. Y bueno, actualmente, posteriormente a esto, el paciente continuaba con seguimiento oftalmológico. Siguiente, por favor. Ya. ¿Se me escucha, por favor? Sí, sí, Waldir. Bueno, continuando con la revisión de este caso clínico, ahora vamos a hablar sobre la discusión de los hallazgos encontrados en este paciente, ¿no? Los síntomas del ojo, hubo alrededor de 24 horas de retraso entre la presentación de los síntomas oculares y la aparición de las manifestaciones. Entonces hay que tener en cuenta que el hallazgo del síntoma de queratoconjuntivitis se va a dar en un plazo determinado para poder tener ¿no? este síntoma como principal objetivo. Entonces tenemos que la aparición de de las manifestaciones respiratorias se van a dar más antes que ¿no? Casos previamente informados con las manifestaciones oculares fueron diagnosticados como conjuntivitis, como manifestación ocular tardía. Es por eso que el síntoma principal van a ser los síntomas respiratorios y tener en cuenta que la queratoconjuntivitis producida por el virus SARS-CoV-2 se va a dar, no va a ser muy frecuente, ¿no? Y si es que se da, va a tener una manifestación bien tardía. Aunque la presentación de este virus es rara, ¿no? Como la menciona acá en esa investigación. Y la asociación de queratoconjuntivitis es aún más rara. Hay un estudio de este hallazgo en cuanto a un metaanálisis que se mostró de 8.219 pacientes con diagnóstico confirmado de COVID y solo el 11.03% informó molestias oculares, ¿no? Síntomas oculares como que se mostró en este paciente. La mayor queja fue una sensación de cuerpo extraño que se informó en el 16%. También hubo casos oculares involucrados,
seguido también de un síntoma de enrojecimiento reportado en el 13.3% de los pacientes. También el síntoma de lagrimeo se va a dar en un 12.8% de los pacientes y la mayoría de casos se diagnostican con conjuntivitis, ¿no? O sea, los síntomas van a ir progresando así hasta llegar al diagnóstico de conjuntivitis en el 88.8% del 11.03% de los pacientes, ¿no? De 8.219. Es por eso que esta manifestación de que era conjuntivitis es un poco infrecuente, ¿no? Pero se menciona acá, ¿cómo no? ¿Cómo es que se da la manifestación de la queratoconjuntivitis, ¿no? Entonces, tenemos que en cuanto a la discusión del caso clínico, se va a informar una brecha más corta entre las manifestaciones oculares y las sistémicas con un rango de 1 a 3 días, si es que se presentan estas manifestaciones oculares. También va a haber un valente. También se va a ver una brecha entre el promedio de la resolución nasofaringea y ocular, ya que en esa brecha va a haber una carga viral, ¿no? Que podemos también hacer estudios de PCR, en el cual van a dar resultados positivos en 4 días. Este caso fue el único reportado, reportado con el PCR positivo en la secreción ocular. El intervalo de tiempo de los síntomas iniciales y los resultados positivos fue de 3 días, ¿no? Entonces, es por eso que se establece un rango de 1 a 3 días. Los marcadores inflamatorios que están altos en estos pacientes, como es bien conocido, es la interleucina 6, ¿no? La tormenta de citoquinas que se da en estos pacientes y las secreciones oculares, lo que podría proponer la fisiopatología de esa enfermedad, ¿no? Y la tormenta local de citocinas, como mencioné anteriormente, en el lugar de la invasión del virus. Es por eso que se produce esta queratoconjuntivitis también, ¿no? En conclusión, resaltar que eh, ese paciente que acudió al hospital, principalmente por una queja ocular, quien inicialmente fue diagnosticado con un caso de queratoconjuntivitis, posteriormente durante el curso de la enfermedad, el paciente desarrolló problemas respiratorios y con el diagnóstico confirmatorio de COVID-19, ¿no? En este caso nos dice que el sistema respiratorio no suele estar en el sitio principal involucrado y considerar que la queja ocular en pacientes que presentan estas manifestaciones oculares también se debe asociar también con algunas patologías extrarrespiratorias de la infección como es el COVID, ¿no? Y poner en contexto que estamos en una pandemia y tenemos que tener en cuenta el historial de la enfermedad del paciente y el contacto que tuvo ese con el virus, ¿no? Eso también pone una carga significativa en el primer respondedor, ¿no? Que vendría a ser el médico al examinar al paciente, tener cuidado con las secreciones oculares y considerar que esta es una fuente de infección y tomar las precauciones necesarias para tratar el caso, ¿no? Como se ha dado en este paciente, ya que la carga viral puede encontrarse también a nivel ocular, ¿no? Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Valdir y Fátima. En verdad es importante, ¿no? O sea, 8%, 11%, 10%, todo es relevante el número, ¿no? Entonces, de hecho, una de las vías de contagio era la vía ocular, ¿no? Con las lágrimas, todo eso que podían estar en contacto con las manos de los pacientes infectados, podían involucrar. Esto lo descubren todavía me parece, en marzo. La Organización Mundial de la Salud notifica esta vía como posibilidad de contagio de SARS-CoV-2. Evidentemente se han visto casos de hiperemia, congestión ocular y pacientes portadores de esta situación. Lamentablemente la historia es una, ¿no? La conocemos todos. El oftalmólogo que fue quien primero en describir la situación que veía en sus pacientes, ¿no? Portadores de neumonía o referidos del área de neumonía y gran parte de ellos fallecían, ¿no? Este doctor chino, oftalmólogo, fue inclusive perseguido, ¿no? Por el gobierno de su país por dar esta voz de alarma, ¿no? Y él mismo
llegó a contagiarse en febrero del 2020, falleciendo, ¿no? En UCI, el doctor Wang, me parece, no me estoy acordando mucho del apellido, pero ya fue un ícono por haber denunciado las situaciones, los cuadros clínicos relacionados con procesos neumónicos. Ok, gracias por la relevancia del tema escogido y bueno, vamos a dar paso ahora a Gipsy. Gipsy, por favor, adelante, vaya. Cierto. Oh, Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Nuestro tema de hoy, bueno, nuestro aporte se trata sobre un caso clínico de una queratoconjuntivitis atópica recalcitrante, ¿no? De la revista PubMed del año 2018. Y bueno, es el siguiente, ¿no? Es el reporte de un caso de un niño de 11 años que se presentó con una historia de 3 meses de enrojecimiento y picazón ocular, ¿no? Y disminución de la visión en ambos ojos durante una semana. Bueno, anteriormente se le había diagnosticado conjuntivitis vernal en ambos ojos, ¿no? Pero no respondió bien a los estabilizadores tópicos de mastocitos antihistamínicos o fluorometalona al 0,1%, ¿no? Y bueno, el paciente no usaba lentes de contacto. En los antecedentes personales tenemos una dermatitis atópica y rinitis alérgica, ¿no? Y en los antecedentes familiares, la madre presenta asma alérgica, ¿no? Bueno, cuando se le realiza el examen físico, se observa que tenía su agudeza visual era de 20 sobre 100, ¿no? En ambos ojos. Y bueno, vamos a ver que en la figura A se le realiza un examen externo, ¿no? En el cual ha revelado un eczema y unas erupciones eritematosas en los párpados, ¿no? Y los márgenes palpebrales engrosados en ambos ojos, ¿no? Y podemos observar también que tiene una tosis, ¿no? Que afecta el ojo izquierdo. En la figura B se le ha realizado un examen con lámpara de hendidura y ha revelado una inyección conjuntival, ¿no? Y además de papilas en empedrado y folículos en ambas conjuntivas tarsales superiores, ¿no? En la figura B se aprecia una queratitis puntiforme superficial, ¿no? En la córnea derecha y una úlcera en escudo de 6 por 7 milímetros, ¿no? En la córnea izquierda. En la figura D vamos a ver que, bueno, al realizar el examen físico al paciente se observa que tiene un eritema periorbitario, ¿no? Severo, con presencia de excoriaciones y erupciones generalizadas en el cuerpo, pero particularmente se observaba en la cara, ¿no? En los exámenes auxiliares, al realizarse una microscopía confocal in vivo, se han revelado células apoptópicas en el epitelio superficial e infiltraciones de las células dendríticas debajo de la capa epitelial en ambos ojos, ¿no? En la figura A y B vamos a ver que hay infiltración de linfocitos, ¿no? En la capa epitelial y subepitelial. Y en la figura C vamos a ver que hay infiltración de células dendríticas, ¿no? Y en la figura B hay en la flechita podemos ver que hay una neovascularización, ¿no? Al realizarse el hemograma, bueno, se ha observado que tenía eosinófilos a un 20%, ¿no? Bueno, se ve elevado ya que el valor normal va de 0,5 a un 5%, ¿no? Y al realizarse el nivel sérico de inmunoglobulina E estaba mayor a 2.500 y considerando lo normal que es menor a 120, se ve muy elevado, ¿no? Igual al realizar las pruebas cutáneas, niño era hipersensible a ácaros de polvo, carne de res y de polen, ¿no? En el tratamiento, bueno, se ha comenzado con colirio inmunosupresor tópico, tracolimus al 0,1%, ¿no? Que se le ha dado 2 veces por día, y una combinación de estabilizador de mastocitos y colirios antihistamínicos, ¿no? Con clorhidrato de olopatadina 2 veces al día también, y colirio con corticosteroides, fluorometalona al 0,1% 4 veces al día, ¿no? Y antibióticos levofloxacina 4 veces al día también. Y finalmente se les dio también lágrimas artificiales, ¿no? Con hialuronato de sodio al 0,3%, ¿no? 4 veces al día y un lente de contacto de vendaje aplicado en el ojo izquierdo, ¿no? Después de 3 semanas de haberse dado el tratamiento, se ha visto que la condición de ninguno de los ojos ha mejorado, ¿no? Y bueno, la úlcera en escudo que les vemos en la imagen no mejoró tampoco, ¿no? Entonces, se le ha realizado una operación y bueno,
la membrana sea cubierto con un lente de contacto de vendaje, ¿no? Y los regímenes tópicos que se le estaban dando antiinflamatorios e inmunosupresores se han continuado dando al paciente, ¿no? Y bueno, luego la membrana se disolvió 10 días después de la operación, ¿no? Y momento en el que persistían aún las papilas y la úlcera corneal estaba empeorando, ¿no? Con una vascularización progresiva. Ya, continuando con la exposición, bueno, debido a que el paciente no respondía al tratamiento inmunosupresor tópico que se le estaba dando, se ha iniciado una terapia inmunosupresoria sistémica que constaba de cápsulas de tacrolimus oral, 4 miligramos por día, también tabletas de metotrexato, 2,5 miligramos por semana, también tabletas de acetato de prednisona, 40 miligramos por día, que se dio gradualmente reducidos a 10 miligramos por día, ¿no? Y después de este tratamiento sistémico se ha observado, ¿no? Como vemos en la imagen E, que la inflamación que había del párpado y de la superficie ocular han disminuido significativamente, ¿no? Al igual que, como vemos en figura F, las papilas gigantes que habían también disminuyeron gradualmente, ¿no? También en la figura G, como veíamos, el defecto del epitelio corneal se ha curado, ¿no? Con una leve, sí mejoró la visión del paciente, ¿no? Y como vemos también en la figura H, la erupción que tenía en la cara el paciente y el cuerpo también ha mejorado significativamente, ¿no? Y todos los medicamentos orales se continuaron durante los 10 meses de seguimiento, ¿no? Y no se observaron efectos secundarios sistémicos ni recurrencia durante el seguimiento. Siguiente. Bueno, este caso clínico, bueno, se trata, ¿no? De una keratoconjuntivitis atópica, que es el tipo más grave de conjuntivitis tipo alérgica, y con el tiempo puede conducir, ¿no? A una ceguera que puede ser más grave. Esta keratoconjuntivitis atópica, bueno, es una inflamación crónica de la superficie ocular que los pacientes atópicos pueden sufrir, ¿no? En cualquier momento del curso de su enfermedad atópica y puede llevar a un caso grave, ¿no? Es mayor prevalente es en las personas adultas y va a ser poco frecuente o casi menos frecuente en los niños, ¿no? Y las características se caracteriza por dermatitis tópica, generalmente por una cicatrización conjuntival, también por simple farón y un caso grave que puede trastornos de la ceguera que puede conducir, ¿no? A trastornos de la cual puede conducir a una ceguera, ¿no? Bueno, en conclusión, este caso es de un niño con conjuntivitis atópica, cuyas características que presentaba no eran inconsistentes a las que se observan típicamente, ¿no? En los pacientes adultos con conjuntivitis atópica, y que también era refractario, ¿no? A las terapias antiinflamatorias e inmunosupresorias que se les había dado. Y entonces, las características clínicas de ese paciente pediátrico no era igual, ¿no? A las características típicas que presentaba un adulto, generalmente con esta enfermedad de keratoconjuntivitis atópica, ¿no? Que generalmente un paciente adulto se manifiesta como infiltración conjuntival y cicatrización en el párpado inferior, ¿no? Pero en este caso el niño era todo lo contrario, ¿no? Ese sería, doctor, nuestro caso clínico. Gracias. Gracias, Vicky. Muchas gracias. Invitamos ahora a Paida Milagros, por favor, y Lisbeth Tania, para que puedan compartirnos su caso también. Sí, doctor. Buenas tardes, doctor. Mi compañera Lisbeth Tania Figueroa y yo vamos a exponerles acerca de la inyección de toxina botulínica para el tratamiento de la enfermedad del ojo seco intratable. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a definir primero lo que es la enfermedad del ojo seco, que es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular caracterizada por una pérdida de la homeostasis de la película lagrimal. Presenta también los síntomas oculares como es la inestabilidad e hiperosmolaridad de la película lagrimal, inflamación y daño de la superficie ocular, y pueden presentar algunas anomalías neurosensoriales que desempeñan las funciones etiológicas, ¿no? Las posibles causas.
El ojo seco severo puede causar el dolor incapacitante y la visión fluctuante. También vamos a definir lo que es la toxina botulínica A, que es una neurotoxina que va a bloquear la liberación de la acetilcolina en las uniones neuromusculares de los nervios colinérgicos. Esta se usa para la administración terapéutica, ya que va a reducir las contracciones musculares, sabiendo, ¿no?, que normalmente el reflejo del parpadeo es a 12 veces por minuto, entonces esta va a ser reducida. Hay antecedentes de que en el año 2000 autores han estudiado esta toxina botulínica tipo A en la disminución de la producción media del tiempo de parpadeo en pacientes con ojo seco después de la inyección, ¿no?, con esta neurotoxina, que va a reducir la eficacia del drenaje lagrimal al paralizar los músculos orbiculares, ¿no? Y más recientemente, en publicaciones eh, actuales, hay intervenciones prospectivas para determinar los efectos de la inyección de esta toxina botulínica en la enfermedad del ojo seco. Siguiente. Y a continuación vamos a ver este estudio. Aquí vamos a analizar el efecto de la inyección de la toxina botulínica en la mejora de los síntomas severos del ojo seco, en función de los síntomas subjetivos y también de los síntomas objetivos para evaluar la condición de las lágrimas. Entonces, en este estudio vamos a ver que se necesitaron 56 ojos de 28 pacientes con eh, con la enfermedad del ojo seco, tratados en el 2019 y en el 2020 en un hospital en Corea. Todos ellos padecían de lo que es el ojo seco intratable, y con la administración de esta toxina eh, y bueno, con los antecedentes de que quizás no, con el tratamiento de esteroides o lágrimas artificiales, no mejoraron durante 2 meses, pues se procedió, ¿no?, a utilizar esta toxina botulínica con 2.5 unidades internacionales por 0.1 milímetros de esta neurotoxina en la parte medial del párpado, como vemos en la imagen, ¿no?, cerca del punto lacrimal, y se dirigió a lo largo del tendón cantal medial. Los datos de los pacientes se registraron antes de la inyección, cómo eran, ¿no?, los síntomas persistentes, que muchos de ellos tenían dolor ocular, sequedad, entre otros, y también los datos un mes después. Se utilizaron los métodos subjetivos, en este caso un cuestionario del índice de enfermedad de la superficie ocular, que fue utilizado para cuantificar los síntomas del ojo seco, ¿no?, con 3 subescalas, que eran los síntomas oculares, las funciones relacionadas con la visión y los desencadenantes ambientales. Siguiente, por favor. Y también se vio, se estudió lo que son los métodos objetivos, como el tiempo de ruptura de la película lagrimal, que es el tiempo necesario, ¿no?, como vemos en la imagen, para que aparecieran manchas secas de tinción con fluoresceína en la superficie de la córnea después del parpadeo. También se realizó la prueba de secreción lagrimal de Schirmer, que midió la producción de lágrimas en milímetros, ¿no?, tras colocar esta tira de Schirmer en el saco conjuntival inferior durante 5 minutos sin un anestésico local. Y también, por último, se realizó las mediciones de tomografía óptica eh, para evaluar, ¿no?, la película lacrimal. Siguiente. Bueno, doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Continuando, vamos a proceder con los resultados. Bueno, estos 28 pacientes fueron elegibles, se dio una revisión y un análisis de sus expedientes. Un total de 56 ojos se obtuvieron, y bueno, vamos a ver que dentro de estos el 50% eran pacientes que presentaban el síndrome de Sobre. Bueno, vamos a ver también que la puntuación del OSDI, el índice de enfermedad de superficie ocular, fluctuaba en un rango de mayor de 13.
Y vamos a tener que también los pacientes, como se indicó, utilizaban sustitutorios de lágrimas en base a ácido hialurónico. Dentro de esto, el uso de colirio de ciclosporina, y también tenemos el colirio de esteroides. También tenemos en cuenta que los parámetros que se tomaron en cuenta sobre la superficie ocular antes y un mes después del tratamiento se van a mostrar en la siguiente tabla. Y bueno, los resultados van a ser estos. Significativamente vamos a observar acá que la altura del menisco lacrimal, que viene a ser representado por esto, tuvo un aumento significativo de un 82,25 a un 132%. Y esto se verificó en lo que es una imagen de tomografía de coherencia óptima en uno de los pacientes. Bueno, esta tomografía del segmento anterior, se muestra el antes del tratamiento y el después del tratamiento y cómo se observa el aumento de la altura del menisco lacrimal. Posteriormente tenemos lo que es la osmolaridad lacrimal y la osmolaridad lacrimal, que esta vino a disminuir y bueno, tuvo una reducción significativa también si vemos antes y el después. También tenemos que que la puntuación de OSDI también presentó una reducción significativa de un 62,22 a un 47,98. Y bueno, donde no se observó resultados relevantes es en la prueba de Schindler y también en lo que es el tiempo de ruptura de la película lacrimal. Bueno, los resultados no fueron tan relevantes. Y bueno, después del tratamiento, se vio que no había ningún efecto secundario y 20 de los pacientes solicitaron una segunda inyección de toxina botulínica. Y bueno, vamos con lo que es la discusión. De lo que se trata de la investigación es de demostrar la eficacia de la inyección periorbitaria de la toxina botulínica, y esto en el síndrome de ojo seco refractario a los tratamientos convencionales. Como vimos en el procedimiento, los resultados mostraron mejoras significativas en lo que es el índice de la enfermedad de superficie ocular. También vimos la reducción de lo que es la osmolaridad lacrimal. Este cuadro es como un resumen de la tabla anterior. Y bueno, la presencia de una buena respuesta significativa de lo que es el aumento del menisco lacrimal. Bueno, vamos a ver que el estudio ha sugerido que esta puede ser una buena opción de tratamiento para el síndrome de ojo seco. Y los efectos que se producen cuando se aplica las inyecciones a dosis limitadas producen mejores resultados y menos complicaciones. Y bueno, vamos a ver que las complicaciones que se pueden producir puede ser la refracción del párpado. Y el efecto de la toxina botulínica va a ser la parálisis del músculo orbicularis oculi. También va a bloquear la función de la bomba lacrimal y reduce la liberación de líquido lacrimal del conducto lacrimal, y lo que va a producir que el líquido lacrimal se quede en la superficie ocular. También, sumado a esto, los beneficios son que reduce ciertos síntomas del ojo seco, como son los microtraumatismos del epitelio corneal, la inflamación de la superficie ocular, la pérdida de mucina relacionada con la membrana del epitelio corneal. Y esto está relacionado a que la ubicación de la inyección debe ser exacta, ¿no? Sin embargo, se ha dado que la toxina botulínica inyectada cerca de la glándula lacrimal puede provocar lo que es o afectar la producción de las lágrimas. Y por tanto, como indicaba, era importante considerar la ubicación y las dosis de inyección. En el estudio, como se indicó, se dio una inyección de 2,5 unidades de toxina botulínica en las partes mediales del párpado, como se ve en la imagen. Y bueno, este es un tratamiento de protocolo de lo que se utiliza en los tratamientos de blefaroespasmo.
Y bueno, los efectos de toxina botulínica, estos persisten durante 4 meses. Ahora, las complicaciones que se pueden presentar, según las revisiones, indica que puede presentarse una conjuntivitis purulenta, y esto más básicamente va a estar relacionada a las diferentes técnicas del operador. Y bueno, en este estudio no se presentó dichas complicaciones. Bueno, el seguimiento del estudio se dio por 1 mes, por tanto no se tuvieron más signos que hubieran sido beneficiosos, ¿no? Ahora, vamos a tener que otro informe comparó la inyección de toxina botulínica y los tapones lagrimales en el tratamiento de síndrome de ojo seco. Bueno, se tuvo un resultado donde indica que la tasa de complicaciones es mucho más baja en el grupo que que utilizó la inyección de toxina botulínica, un 25%, frente a los que utilizaban el tampón lagrimal, que fue un 60%. Incluso en el estudio, en este presente estudio que estamos presentando, hubieron 2 pacientes que padecían de canaldiculitis relacionada con el método de tapón lagrimal, y bueno, a quienes se le inyectaron la toxina botulínica, y por tanto se indica que la inserción del tampón puntual es simple, es efectiva, segura y no invasiva, pero presenta o sigue persistiendo las complicaciones con este tratamiento. Por tanto, en estos pacientes que tuvieron antecedentes de complicaciones de tapón lagrimal, se beneficiarían con la inyección periorbitaria de esta toxina botulínica. Ahora, dentro de las conclusiones, vamos a ver que la inyección de toxina botulínica en la parte medial del párpado mejora los síntomas del ojo seco, la cantidad de retención de las lágrimas y la osmolaridad de las lágrimas, y esto en base a parámetros objetivos. Y bueno, vamos a ver que este estudio respalda el uso de la toxina botulínica como una posible opción de tratamiento en pacientes con síndrome de ojo seco y intratable. Eso es todo, doctor. Gracias, Lisbeth. Muchas gracias. Invitamos ahora a Anaí y Shani. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo están ahí? ¿Cómo Yo están? le voy a presentar. Está muy interesante, ¿no? Ya, doctor. Ok. Iniciamos. Doctor, buenas tardes, compañeros todos. Bueno, continuando con los aportes de investigación, en este caso les vamos a presentar un caso clínico. El caso clínico es sobre un granuloma piógeno conjuntival vertebral oculto que se presenta como hemolacre en un usuario conocido de lentes de contacto. Siguiente, por favor. Bueno, la hemolacrasia o dacriohemorrea es una rara presentación oftalmológica que se caracteriza por la presencia de sangre en las lágrimas, y esto constituye un síntoma de alarma, ¿no?, para muchos de los pacientes que lo presentan. Dentro de la etiología que puede causar este síntoma tenemos, por ejemplo, neoplasias e inflamaciones de la glándula lacrimal, el sistema de drenaje lagrimal y la conjuntiva. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el caso clínico. Es una paciente mujer sana de 21 años con un historial de uso de lentes de contacto conocido desde hace 7 años. Ella se presenta a su oftalmólogo primario con lágrimas sanguinolentas espontáneas e indoloras en el ojo derecho. Su primer episodio lo presentó 2 semanas antes de acudir al oftalmólogo, donde fue un episodio espontáneo de lágrimas con sangre. La sangre era roja brillante del ojo derecho. Y también tuvo otro segundo episodio 5 días antes de ir donde el oftalmólogo. Bueno, ella se tomó una fotografía, es lo que observamos aquí en esta imagen. Fue también, al igual que el primer episodio, fue sangre roja brillante del ojo derecho. Bueno, el inicio de este sangrado fue espontáneo y duraron minutos antes de resolverse. Negó antecedentes de trauma ocular o nasal, epistaxis o sangrado gingival, hematomas, chalación, infección o cirugía oftálmica. Entonces, el oftalmólogo le diagnostica hemolacria de origen desconocido y la remite a una clínica de oculoplástica para su evaluación adicional. Siguiente, por favor.
Entonces, ella al presentarse en la clínica oculoplástica informó que había experimentado episodios adicionales de hemolacria con diversos grados de gravedad. Entonces, ella se toma selfies. En la primera figura lo que observamos es un sangrado leve. En la figura B observamos un sangrado moderado. Y la figura C es como se presenta en la clínica oculoplástica. Siguiente, por favor. Ella no refería a ninguna molestia ocular o sensación de cuerpo extraño o dificultad para retener los lentes de contacto en los ojos. Entonces, es recién que aquí en la clínica le hacen el examen físico como tal. La agudeza visual fue 20 de 20 en cada ojo y acá sí hacen lo que es la evaluación del párpado superior derecho. Entonces, lo que observamos en la figura A es justamente lo que ven, ¿no? Una masa pendulada hiperémica que estaba adherida a la conjuntiva palpebral, en este caso la nasal. Y la paciente también presentaba una ligera ptosis del párpado superior derecho. Y es de destacar que no hubo, por ejemplo, conjuntivitis papilar del párpado superior pretarsal, o una epiteliopatía corneal, o un edema o panus que sugirieran una mala adaptación de los lentes de contacto en ninguno de los lados. Siguiente, por favor. Es así que después de discutir las opciones de tratamiento, en caso de ella se realizó una biopsia por escisión de la lesión y se cauterizó su base en la conjuntiva pretarsal. El tratamiento que se le dio posterior a esto fue una pomada de eritromicina en el ojo 3 veces al día durante 3 días y se le indicó que se abstuviera de usar sus lentes de contacto por una semana. Entonces, luego de realizar la biopsia, lo mandaron a patología y en el examen histológico de la lesión ya muestra una erosión epitelial y una proliferación lobulillar de espacios endoteliales dentro de un estroma subepitelial edematoso que era compatible justamente con el granuloma piógeno, ¿no? Entonces, después se le hizo un seguimiento a la paciente. 2 semanas después, la conjuntiva había curado por completo. 20 meses después de la decisión, la paciente no reportó más episodios de hemolacria y ningún cambio en el ajuste o prescripción de sus lentes de contacto. Siguiente, por favor. Bien, siguiendo con la discusión, vamos a ver que la hemolacria, también llamada como dacremorrea, como ya se mencionó antes, es una rara presentación oftálmica que es caracterizada por la presencia de sangre en las lágrimas, y esto suele ser un signo alarmante para los pacientes, ¿no? Y puede ser secundaria a una amplia gama de trastornos orbitarios, también trastornos nasolacrimales y también sistémicos incluso, ¿no? Las causas informadas con mayor frecuencia involucran a la conjuntiva y a menudo al área que es adyacente al punto lacrimal, al fornix y también las regiones conjuntivales palpebrales. Los desencadenantes patológicos incluyen traumatismo local e incluso puede ser iatrogénico, ¿no? También puede ser debido a una infección, a una inflamación, a tumores vasculares y también malignidad, ¿no? Y las patologías del sistema lacrimal, como por ejemplo la dacroadenitis, la dacrocistitis, también los tumores de sacrolacrimal o los senos paranasales, van a ser etiologías que van a estar bien documentadas para este signo, ¿no? Y vamos a ver que también la irritación y el sangrado de la mucosa van a ser causas, puede ser por una infección o una inflamación, ¿no? Incluidos los trastornos autoinmunes como la sarcoidosis. Hay veces en que se va a requerir pruebas de causas sistémicas. Esto en caso no se puede identificar una explicación local para la hemolacria, ¿no? Y estos trastornos incluyen condiciones hematológicas como la púrpura de Hino-Scheulen, telangiectasias también hemorrágicas hereditarias, hemofilia y otras coagulopatías, y también medicamentos, ¿no? Como anticoagulantes, acetilcolina, nitrato de plata. Y también se ha informado que la hemolacria coincide con la menstruación en las mujeres y se cree que es secundaria a las alteraciones hormonales durante este periodo. Bien, ahora hablando sobre el granuloma piógeno conjuntival, que es la enfermedad de base en este caso clínico, vamos a ver que este granuloma es una causa local frecuente de este signo, que es la hemolacria unilateral, y suelen ser lesiones bien vascularizadas y friables que tienden a sangrar espontáneamente o puede ser por un traumatismo mínimo, ¿no?
y suelen cursar con irritación ocular, enrojecimiento, secreción o masa palpebral, pero también pueden ser completamente asintomáticos, como en el caso de la paciente. Se sabe que los granulomas piógenos conjuntivales ocurren después de un chalación o puede ser también después de un traumatismo de la superficie ocular, así como también cirugía de párpados, por ejemplo, ¿no? O de la superficie ocular en sí. Ahora, el uso a largo plazo de lentes de contacto, ya sean duros y blandos, también se ha asociado con el desarrollo de este granuloma. Ahora, el mecanismo exacto responsable del desarrollo de este granuloma, ya sea en pacientes que usan lentes de contacto, sigue sin estar claro, pero se han visto varias teorías. Una de las teorías es la conjuntivitis papilar crónica por el uso de lentes de contacto, que va a actuar como un desencadenante inflamatorio para el desarrollo de este granuloma. Y otra teoría habla sobre una reacción inflamatoria estimulada por partículas de cuerpo extraño en la superficie conjuntival. Y curiosamente, en nuestro caso, no se reveló conjuntivitis papilar, ni tampoco la presencia de partículas de cuerpo extraño, ni ningún signo de mala adaptación de los lentes de contacto, ¿no? Sin embargo, la paciente refirió que cambiaba sus lentes cada 4 semanas en lugar de que se la cambie cada 2 semanas como se le recomendó, ¿no? Lo que puede contribuir a la acumulación de proteínas y lípidos en los lentes, ¿no? Y promover el desarrollo de biopelículas. Entonces, es posible que el uso de lentes de contacto, incluido el trauma repetido, puede ser suficiente para estimular el desarrollo de este granuloma piógeno conjuntival, aunque se desconoce el mecanismo exacto en el caso actual. La evaluación de la hemolacria primero implica realizar una historia completa. Es importante anotar cualquier traumatismo previo, incluido traumatismos menores, también cirugías oculares, nasales y en los senos paranasales, lo que negó la paciente, ¿no? También es necesario preguntar específicamente sobre eventos hemorrágicos previos, el uso de drogas, antecedentes familiares y menstruales, para excluir también causas sistémicas, ¿no? También es importante examinar a fondo toda la superficie conjuntival, así como la glándula lacrimal y el sistema de drenaje nasolacrimal, teniendo en cuenta siempre la eversión de los párpados, ¿no? En este caso destaca la importancia de realizar este examen completo con lámpara de hendidura, incluido el examen de la conjuntiva palpebral, que no se ha realizado en la presentación inicial de la paciente, pero demostró ser crucial, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Y cuando el examen no revela la causa del sangrado, el siguiente paso es la evaluación en los estudios de laboratorio y de imágenes de la órbita, también del drenaje nasolacrimal y de los senos paranasales, ¿no? Ahora, el uso de la tomografía computarizada y de la resonancia magnética en las órbitas puede ser útil también para detectar tumores malignos de los anexos y del sistema del drenaje lacrimal, al igual que los estudios angiográficos pueden ayudar a identificar, ¿no? La presencia de tumores vasculares, también hemangiomas y varices, ¿no? Por su parte, la dacreocistografía puede ser particularmente útil para visualizar tumores ocultos en el saco lacrimal. Por otro lado, las opciones de tratamiento incluyen, por ejemplo, cirugía de escisión, crioterapia, electrocauterio, ablación con láser y terapia médica tópica. Como en este caso, si se realiza una cirugía excisional, la aplicación de cauterio o crioterapia después de la extirpación, ¿no? de la lesión puede reducir el riesgo de recurrencia. Y en el raro caso de que haya una recurrencia múltiple, después de esta excisión, ¿no? la braquioterapia de placa de baja dosis pueden dar resultados prometedores. Ahora, por último, los medicamentos tópicos. Hasta hace poco el tratamiento con esteroides de formulación oftálmica era la única opción de tratamiento tópico para los granulomas piógenos. Sin embargo, en los últimos años el timolol de formulación oftálmica tópica ha tenido más éxito como una opción de tratamiento, ¿no? Y se recomienda aplicar al 0.5% en la lesión 2 veces al día durante al menos 21 días. Y una ventaja frente a los esteroides es que no va a causar un aumento de la presión intraocular. Sin embargo, hubo estudios que mostraron una tasa de fracaso del 12% del timolol, y estas lesiones finalmente requirieron escisión, ¿no?
Y dado el trauma emocional de nuestra paciente asociado con los episodios repetidos de la hemolacria que tuvo, la paciente optó por un manejo quirúrgico definitivo el mismo día incluso de la consulta, ¿no? En lugar de arriesgarse, ¿no?, a la posibilidad de recurrencia o al fracaso del tratamiento médico. Eso es todo. Ok, gracias, Dani. Estamos volando prácticamente, ¿no? Diego, Bolívar y Ashley continúan con la presentación. Y están en las tablas de caer. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes, compañeros todos. Continuando con las exposiciones, el de nosotros es una investigación acerca de lo que es el tratamiento de una conjuntivitis leñosa con suero heterólogo, ¿no? Nos habla de un caso clínico. Es un artículo que lo hemos sacado también por PubMed. Es un artículo brasileño que es del 2019. Bien, para comenzar vamos a hablar un poco de la introducción de la conjuntivitis leñosa. Esta es una condición en sí crónica, ¿no?, que se puede desencadenar ya sea por traumatismos oculares o por cirugías en pacientes que presentan lo que es una deficiencia de lo que es el plasminógeno tipo 1, ¿no? La incidencia que tiene esta conjuntivitis por esta deficiencia es 16 casos por 1 millón de individuos. La lesión típica que van a presentar la conjuntivitis leñosa va a ser la presencia de pseudomembrana rica en fibrina en lo que es la conjuntiva tarsal. Se puede presentar ya sea de forma ocular bilateral en un 51% de casos y con complicaciones corneales que conducen a lo que es la ceguera, ¿no?, que se presentan esto en 20 a un 30% de los pacientes. El tratamiento en sí de la conjuntivitis leñosa suele ser desafiante y parcialmente efectivo, en lo cual se emplea un tratamiento con plasminógeno, con heparina y con lo que es una ciclosporina atópica, ¿no? En el siguiente vamos a hablar sobre un caso de conjuntivitis leñosa con una respuesta más terapéutica, ¿no?, a lo que es el suero heterólogo al 50%. Bien, comenzamos con el reporte de caso. Nos habla de una paciente mujer de 55 años que nos refiere a antecedentes de conjuntivitis de 6 meses de evolución, que no presenta soluciones lubricantes oculares, ni tobramicina al 0.3% o excisiones quirúrgicas de pseudomembranas, ¿no? Nuestra paciente ha sido remitida a lo que es el Departamento de Oftalmología de la Universidad Federal de Sao Paulo y ha sido diagnosticada con lo que es una conjuntivitis leñosa, ¿no?, en lo cual se asociaba la déficit sistémico de lo que es el plasminógeno. En la primera consulta, en el servicio se presentó lo que es una hiperemia ocular y lo que es unas pseudomembranas gruesas en las conjuntivas tarsales en ambos ojos, ¿no?, como podemos observar en las imágenes, una conjuntivitis más leñosa con pseudomembranas en lo que son en las conjuntivas tarsales. Bien. Primero se inició lo que es un tratamiento con solución ocular, con suero heterólogo al 50%, en lo cual se ha obtenido más que todo del hermano del paciente y ha sido instalado cada 3 horas durante 2 meses, así con una mejoría de lo que son los síntomas después de este periodo de tratamiento, ¿no? Como podemos ver en las imágenes, ya hay una mejora del estado de los ojos tras lo que es el tratamiento con suero heterólogo del 50%. La solución ocular de suero heterólogo al 50% ya ha sido suspendido después de lo que es 1 año y de uso y no se ha notificado en sí ninguna recurrencia de lo que presentaba una conjuntivitis leñosa, ¿no?
Bueno, ahora entrando a la discusión, primero vamos a recordar lo que ya explicó mi compañera, que la conjuntivitis leñosa, ¿no? Tiende a ser una deficiencia de plasminógeno. ¿Qué es necesario para la fibrinólisis en el proceso de cicatrización de heridas? Se ha visto en estudios genéticos más que todo, en 38 pacientes con conjuntivitis leñosa, donde se reveló diferentes mutaciones de este gen de plasminógeno. Y se ha visto que el gen K19E es la variación genética más frecuente y se ha encontrado en 34% de los pacientes. Dado que el plasminógeno es el principal factor responsable de la degradación de la fibrina, esta deficiencia de plasminógeno va a conducir a una acumulación de material fibrinoso y el desarrollo de pseudomembranas en la superficie mucosa. En este caso, en nuestro paciente se ha formado en la conjuntiva tarsal. Hay que tener en cuenta que no existe un tratamiento óptimo para la conjuntivitis leñosa, ¿ya? Pero se puede realizar cirugías, fibrinólisis o anticoagulación, inmunomodulación. Bueno, en la cirugía, durante el tratamiento quirúrgico, adicional debe evitarse el traumatismo y debe realizarse cuidadosamente, ¿no? Para que la hemostasia, para evitar el depósito de fibrina más que todo en la conjuntiva tarsal más que todo. Una administración de heparina lo que va a hacer es que previene la formación de fibrina, además de la aparición de las pseudomembranas, ¿no? En cuanto a la terapia con inmunomodulación, se puede añadir, aquí se puede utilizar los corticoides y la ciclosporina más que todo. Siguiente, por favor. En nuestro paciente, no se, bueno, utilizaron el suero heterólogo humano al 50%, proveniente de su hermano, ¿no? ¿Qué es el suero heterólogo? ¿Qué contiene el suero heterólogo humano? Este va a contener factores de crecimiento, vitamina A, fibronectina y citoquinas y plasminógeno. Generalmente lo que va a ayudar a la degradación de las membranas de la fibrina en la conjuntiva tarsal en nuestro paciente, y por lo que requiere más estudios sobre el suero heterólogo al 50%, ¿no? También se ha podido utilizar en nuestro paciente otros tipos de tratamientos tópicos, pero no ha producido resultados óptimos. Se puede utilizar la hialuronidasa sola o combinada con alfa-quimiotripsina. Esta más que todo para que se realice una digestión enzimática de los mucopolisacáridos, para que no se desarrolle las pseudomembranas en este paciente. Se puede utilizar el tratamiento tópico con corticoides tópicos o ciclosporina A al 2%, más que todo para disminuir la recurrencia de pseudomembranas. Esto se puede utilizar después de una extirpación quirúrgica. Bueno, en una decisión quirúrgica de pseudomembranas en un paciente, se puede asociar a administrar heparina tópica de 1000 a 5000 unidades internacionales por mililitro, además de prednisona tópica al 1%. La heparina lo que va a hacer es que acelere la actividad de la antitrombina 3 para que se inhiba la formación de la trombina, así bloqueando la conversión de fibrinógeno en fibrina. Lo que hace los corticoides ya también va a hacer que reduzca la inflamación conjuntival, por lo que la heparina tópica va a reducir la recurrencia más que todo. Se puede utilizar también en estos pacientes el plasminógeno tópico concentrado al 1 miligramo por mililitro, que es obtenido del plasma en forma de colirio. Este se puede aplicar cada 2 horas durante 3 a 4 semanas. Los resultados se van a ver de un año de seguimiento, y también se puede aplicar el plasminógeno en forma de lis plasminógeno.
que se puede administrar más que todo por vía intravenosa, mediante un catéter venoso profundo a dosis de 180 unidades por kilogramo de peso corporal. Esto más que todo durante 2 semanas. Se puede utilizar dosis decrecientes de 180 a 125 unidades internacionales por kilogramo de peso corporal al día, lo que va a llevar a una mejor condición después de 4 semanas de tratamiento más que todo. Siguiente. En conclusión, vamos a ver que el manejo o el tratamiento de una conjuntivitis leñosa va a ser desafiante, por lo que no se ha demostrado un tratamiento completamente efectivo en estos pacientes. Pero en nuestro caso que hemos presentado, se ha visto una evolución satisfactoria tras recibir un tratamiento con suero heterólogo al 50%, por lo que también en este paciente se ha visto que no tuvo recurrencias como con otros tratamientos y no hubo efectos secundarios después de un año de seguimiento de este paciente. Por lo que hay que tener en cuenta el tratamiento alternativo del suero heterólogo al 50% para tratar a nuestros pacientes con conjuntivitis leñosa más que todos. Gracias. Gracias para los que han informado de este grupo. El ojo seco y las alteraciones de la superficie ocular debidas a la alteración en la formación de la cantidad o la calidad de la película lagrimal es todo un proceso grande, hay que entenderlo desde varios puntos de vista, considerando siempre que estas pueden ser deficitarias en función a la calidad, a la calidad del componente lipídico, calidad del componente acuoso, calidad del componente mucinoso, reconocidos como los 3 principales componentes de la película lagrimal. En todo caso, una vez que ya se ha diagnosticado un ojo seco de tal manera que no responde a las terapias habituales, ya hay que tener que pensar en buscar otra alternativa terapéutica, al menos en los momentos de crisis en los que estos pacientes vienen de manera crónica incurriendo o recurriendo o recaídas, ¿no? Cuando un paciente con ojo seco es evaluado, puede ser bajo la modalidad de control, seguimiento o una recurrencia. Generalmente son más las recurrencias en las que acuden los pacientes con este diagnóstico al consultorio de oftalmología. Las recurrencias, puesto que hay momentos en los que el paciente puede sentir mejoría y suspende el tratamiento o no lo lleva de manera adecuada, la visión no es la correcta. Entonces, de manera crónica se vuelven a formar las reflexiones, ¿no? Que obviamente van a agravar con el tiempo la clínica y los signos y síntomas del paciente. En este caso, en esta situación, el abordaje tiene que ser siempre a través de las evaluaciones, ¿no? ¿Qué características presenta el momento de la consulta de ese paciente? Pero una córnea tranquila, no habrá queratitis, habrá queratitis, qué grado de queratitis, qué ubicación adoptará la queratitis, será inferior, será nasotemporal, la zona expuesta, o será totalmente comprometida la córnea, que sea una queratitis completa, ¿no? Entonces, las características de cada una de estas manifestaciones tienen que ser evaluadas a efectos de definir el tratamiento adecuado, ¿no? Las técnicas de estudio adicionales, como la técnica de Schimmer, el test de Schimmer, quiero decir, el test de fluoresceína, van a ser importantes para poder evaluar datos como el tiempo de ruptura de la película lagrimal, ¿no? La cantidad y la calidad de la lágrima. El test es como el de medir la osmolaridad de la lágrima, evidentemente nos ayuda mucho más, pero no están necesariamente a nuestro alcance, ¿sí? Son test onerosos para el paciente y bueno, la implementación de este sistema de detección o discriminación, en todo caso de diagnóstica, no siempre es posible.
medicina. Pero la clínica es soberana y los exámenes complementarios son esos, exámenes complementarios. Fácil, en todo caso, para ustedes hoy día, con todo el conocimiento que van adquiriendo, poder interpretar a un paciente que viene con ojo rojo y con algunas caspitas en las pestañas, ¿no? Y con sensación de cuerpo extraño, debido justamente a que estas capas, estas caspas, que son grasa saponificada, caen en la cavidad vascular y generan esa sensación de cuerpo extraño. Generalmente a primeras horas de la mañana, un poco de secreción escasa, blanquecina en el tanque interno, ¿no? De manera crónica, ¿no? Y tampoco es abundante. El paciente se levanta y con los parpadeos mejora la tranquilidad del paciente, a veces se frota un poco el ojo y una sensación de mejoría transitoria. Pero mientras pasa el tiempo, obviamente las condiciones van empeorando y los signos y síntomas van a ser mucho más agresivos, más incómodos para el paciente. Hasta que se dé tiempo y pasa recién a la visita del oftalmólogo y bueno, va a encontrar todo el detalle de lo que hemos ido hablando. Muchas gracias a María y a Diego. Ahora tenemos la presentación de Josh Pavel y Mark Chacón. Por favor, adelante. Factores predictivos de recurrencia de ictericia. Qué interesante. Adelante, por favor. Bueno, ahora continuamos con los grupos de exposiciones. Hablaremos sobre los factores predictivos y recurrencias del terigium primario, ¿no? Esto más que todo va a ser un estudio que se realizó en Cuba. Siguiente, por favor, Max. Bueno, dentro del terigium tenemos, ¿no?, que para tener un tratamiento exitoso en el terigium que se constituye un desafío constante, ¿no?, para los oftalmólogos, ya que ese tratamiento va a ser más que todo netamente quirúrgico, con la intención de que no haya una recidiva, ¿no? Pero generalmente lo hay. Eh, para esto se han utilizado dos técnicas, ¿no? Se han clasificado en dos técnicas, que viene a ser la primera, que es por abogar por una reconstrucción anatómica, ¿no? Que puede ser con autoinjertos, conjuntival, injerto de membrana amniótica, injerto de mucosa bucal, escleroplastía lamelar y escleroqueratoplastía, ¿no? Y la segunda va a ser más que todo utilización de agentes físicos, ¿no? Como mitomicina, beta irradiación, radiación blanda, fluoracilo, tiotepa y daunorubicin. Bueno, el principal objetivo, ¿no?, de estas técnicas es disminuir la recidiva del terigium, y para ello es importante tener en cuenta los factores que se consideraron implicados en su patogenia, ¿no?, como lo vamos a poner en la exposición. Dentro de estos factores vamos a tener que van a ser factores genéticos, histológicos, angiográficos, morfológicos, y estos pueden pronosticar, ¿no?, nos pueden ayudar a ver la posibilidad si es que el paciente va a tener recidivas también. Siguiente, por favor. Bueno, en la genética del terigium, eh, antiguamente, ¿no?, se pensaba que era un proceso degenerativo, ¿no? Pero ahora se sabe que es una condición proliferativa o tumoral, ¿no?, ya que tiene esas características. Eh, Esto se apoya porque va a haber una expresión anormal, ¿no?, del gen P53, ¿no?, que es un gen supresor del tumor en la conjuntiva de los pacientes con terigium. Esto es lo que nos va a ayudar, ¿no?, a pensar que es algo genético también. Va a haber, ¿no?, una correlación clínica entre la evaluación de pérdida de curiosidad y la inestabilidad del microsatélite de terigium primario. El terigium recurrente crece más agresivamente y requiere una cirugía más depurada. Los fibroblastos de terigium poseen un comportamiento similar a las células neoplásicas in vitro. Eh, en este artículo se han realizado estudios, ¿no?, que nos demuestran que toman datos de estudios que demuestran que han habido estudios de reacción de cadena de polimerasa en dichos pacientes, ¿no? Lo que nos demostró que hay una presencia viral, ¿no?, de virus del herpes simple, de citomegalovirus y papiloma humano, ¿no? Papiloma virus humano, ¿no? Dentro de estos nos describen que Dushu y Tan describen que la alta expresión de P53 en el epitelio limbial del terigium, lo cual podría indicar la existencia de una mutación, ¿no?, del nivel, como ya lo dije, ¿no?, del gen del P53 en estas células. Se usaron cultivos de fibroblastos de terigium para examinar la expresión de los genes relacionados con el crecimiento celular y apoptosis. Y se halló que el factor de crecimiento de proteína 2 y la insulina-like, la IGFP-B3, eran regulados hacia arriba, ¿no? Y bueno, eh,
Bueno, ¿eso en qué nos podría servir? O sea, ¿en qué nos ayudaría más que todo? Si tenemos una baja expresión del IGF-1/P3 en el tejido de pterigion, induce a considerar que puede ser un posible mecanismo para la proporción de crecimiento más alta en el tejido de pterigion, ¿no? O sea que a mayor índice de esto, va a haber mayor crecimiento de tejido de pterigion. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la histopatología, lo primero que nos mencionan, ¿no?, en el artículo es que la histopatología de la epingécula se caracteriza por un número aumentado de fibras elásticas engrosadas y degeneración de línea de tejido conjuntival. Por lo tanto, el epitelio cambia y esos cambios similares ocurren en el pterigion, ¿no?, junto con un avance característico de la córnea. Un estudio reciente realizado les informó que la histopatología de pterigion, los resultados se agruparon en 3 fases, ¿no?, que pueden ser la fase proliferativa, fibromatosa y esclerótica trófica, ¿no? Desde el punto de vista histopatológico, la lesión se describe como una masa de tejido subepitelial, ¿no?, que ha sufrido degeneración elastotética, ¿no?, o elastosis, llamada así porque las fibras de colágeno degeneradas se tiñen como los basófilos y también de forma positiva con las tinciones que se emplean para el tejido elástico, pero no son sensibles a la digestión de la elastasa. Estos haces fibrosos se disponen sobre un fondo de degeneración hialina. Bueno, como se puede ver en la microfotografía A, esto es de una muestra, ¿no?, de histopatología de pterigion. Se identifica como un tejido normotípico con células caliciformes, que, como se puede observar en la flecha, las células caliciformes, ¿no?, como se observan alrededor de la flecha negrita, donde está apuntando. Y va a haber un estroma el estroma presenta acentuada degeneración elastóica, ¿no?, de fibras colágenas que dan lugar a la coloración azulosa del estroma, como se puede ver en la flechita blanca, una coloración medio azulosa, como se ve ahí. Esto va a ser más que todo una tinción de hematoxilina diosina, ¿no?, y esto está 20X. Siguiente, por favor. Bueno, Bueno, ya, junto a la producción bueno, al estudiar la córnea invadida por el pterigion, se va a observar que la capa de Bowman se muestra engrosada o incluso destruida, ¿no? Y también se va a observar que hay neoformaciones de vasos sanguíneos junto con cambios inflamatorios. Esto es lo que le da el característico color también al pterigion. Dentro de esto, se halló, ¿no?, desde el punto de vista histopatológico, el pterigion se ha dividido en 3 tipos, ¿no?, como puede ser angiomatoso, el cual el estroma contiene un número significativo de canales vasculares con odemas en el espacio intravascular. Fibroso, en el estroma se presentan fibrosis de forma predominante con pocos elementos vasculares, y mixto, que contienen ambos tipos de tejidos, ¿no? Y como ya se puede observar, en los pterigion de larga evolución, se puede observar un depósito de pigmento férrico en la córnea que se llama, ¿no?, las líneas de Stroker, ¿no? Esta línea no aparece en casos de crecimiento rápido. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, yo les voy a hablar de lo que es la angiografía. Se considera que la vascularización del pterigion tiene una gran importancia porque este está relacionado con la severidad y la progresión. En relación al artículo, demostraron que la carnosidad del cuerpo del pterigion, denotado de lo que es un oscurecimiento de los vasos epiesclerales subyacentes, viene a ser un factor importante, especialmente relacionado en la tasa de recurrencia después de una escisión de la esclera desnuda. Los resultados de este estudio fueron que los autoinjertos de la conjuntiva mostraron lo que es una vascularización temprana de lo que viene a ser la epiesclera subyacente en el lecho vascular, aproximadamente en lo que viene a ser el 7º día después del postoperatorio. Entonces, también es importante mencionar lo que es la morfología y los aspectos clínicos. Este último aspecto predictivo, que a la vez no es el menos importante, viene a ser la morfología del pterigion. Los hallazgos clínicos permiten predecir la posibilidad de recidivar utilizando simplemente o solamente lo que es una lámpara de hendidura o una inspección. El pterigion puede amenazar la visión de muchas maneras y anualmente puede ser el motivo de miles de procedimientos quirúrgicos. Las principales indicaciones para la cirugía incluyen lo que es un crecimiento progresivo hacia el eje visual. Entonces,
En el examen con lámpara de hendidura, revelamos 3 áreas bien distintas de lo que viene a ser el pterigio. Encontramos lo que es la cabeza, que es característica de que es un área grisácea, plana y avascular. Entre la cabeza y el cuerpo tenemos lo que es el cuello y el cuerpo, que lo podemos ver en este puntero, se caracteriza especialmente por localizarse en lo que es la conjuntiva vulvar y presenta lo que son esos vasos rectos. Entonces, resumiendo los aportes del trabajo, podemos mencionar que existen factores que permiten predecir la posibilidad de recidivar y se clasifican en 2. Tenemos los observacionales descriptivos, los mencionados ya antes. Por ejemplo, son aquellos resultados de una observación descriptiva del pterigio, que podríamos clasificarlo como primario recidivante, la morfología, atrófico, intermedio, carnoso, la invasión corneal, que tenemos de grado 1, que es menor de 2 milímetros, de grado 2, entre 2 a 4, de grado 3, de 4 a 6, y de grado 4, de mayor a 7 milímetros. También la invasión del limbo, que viene a ser L1 menor de 2 milímetros, de L2 entre 2 a 4, L3 de 4 a 6 y L4 de 6 milímetros. Y la actividad de Y también es importante mencionar los aportes de mi compañero, porque habla mucho de lo que es los experimentales, especialmente relacionados a la genética, como los relacionados al cromosoma 17, los virales relacionados al virus de herpes simple, histológicos también ya mencionados, como viene a ser el hematoso, también el fibroso y el mixto, y angiográficos. Eso sería todo. Interesante, ¿no? Bastante polémico el tema. Hay una alta tasa de recurrencia cuando los terígenos se llegan a operar en grupos etarios, en aquellos sobre todo en los que los pacientes no llegan a los 40 años. ¿Y por qué? Y pues que a esta edad las personas, obviamente, tienen mucha mayor exposición al ambiente externo, ¿no? Directa relación con la radiación UV. En todo caso, personas que pasan los 40 años ya generalmente tienen trabajo establecido y paran menos tiempo expuestos a la radiación. Si algún niño menor de edad, 12, 15, X años, pudiera llegar a ser intervenido, la posibilidad de la recurrencia es bastante elevada, ¿no? Igualmente menores de 30 años, y hasta los 40. Se recomienda, al menos en la zona, operar después de los 40 años. Sin embargo, hay cierta relación entre las tasas recidivas en pacientes en este grupo etario, que son menores que antes. Tiene que ver también con el grado de invasión del limbo corneal. Entonces, un pterigio de grado 1, asintomático, o que se pueda manejar con medicación lubricante, sobre todo, que responde a terapia lubricante, y no genere mayor compromiso en la visión del paciente, que particularmente es un pterigio no quirúrgico para quienes hablan. Algo que supere esta edad, y pueda exigir una cirugía. Tiene que al mismo tiempo saber que la posibilidad de recidiva, dado el grado de pterigio, podría ser también en algún momento importante. Y esto relacionado al estudio que han presentado ahora los médicos. O cuando el grado o el pterigio supera al grado 2, es indicatorio de cirugía, pero obviamente considerando también la edad del paciente y la exposición al riesgo que podría llevar una recidiva. Por ejemplo, si es un vendedor ambulante, si es un policía de tránsito, o alguien que permanece bastante tiempo en la calle, entonces un trabajador agricultor, entonces vamos a tener serios problemas para poder asegurarle una recidiva que sí podría estar presente en algún tiempo. Esto, bueno, en consideración al pterigio en jóvenes. Vamos a dar paso ahora a Yaraví y a Charly, que nos van a hablar acerca del síndrome de ojo rojo.
asociado al uso de mascarillas, tema importante también. Bienvenida, por favor, Florencia. Adelante. Damos la bienvenida a Jan y a Henry. ¿Están ahí? Sí, doctor, se observa en la pantalla, disculpe. Sí, ahora sí, lo están presentando. Gracias, adelante, por favor. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Nuestro aporte de investigación tiene por título Ojo seco asociado a mascarillas durante la pandemia de COVID-19 y cómo las mascarillas faciales pueden contribuir a los síntomas de la enfermedad del ojo seco. Bueno, como una pequeña introducción, sabemos ya que la enfermedad de ojo seco puede provocar una variedad de síntomas como dolor ocular, sequedad, picazón y sensación de cuerpo extraño. Los datos actuales que se tenían antes de este estudio sobre los síntomas de ojo seco asociados al uso de máscara facial eran muy limitados y se han discutido los mecanismos que podrían contribuir a la aparición o aumento de los síntomas durante el uso de máscaras faciales. Un desplazamiento o ajuste incorrecto de la máscara facial podría dispersar el aire alrededor de los ojos y esto podría causar una rápida evaporación de las lágrimas. Entonces, como antecedente, tendrían que no hay evidencia concluyente sobre las manifestaciones oculares de la nueva infección por coronavirus, pero se han reportado casos de conjuntivitis, queratitis en individuos infectados. Entonces, el objetivo de este estudio fue determinar si el uso de una máscara facial durante la pandemia de COVID-19 provoca una nueva aparición o un deterioro de la enfermedad del ojo seco previamente existente. Para ello, dentro de los materiales y métodos, en el estudio participaron 203 pacientes seleccionados al azar. Eran pacientes que asistían al departamento de oftalmología del centro hospitalario universitario durante octubre de 2020. Se dividieron en grupos según sexo, edad, menores de 40 años, entre 41 años y 60 años y mayores de 60 años. Y también según el tiempo de uso de la mascarilla, menos de 3 horas, de 3 a 6 horas y más de 6 horas por día. Y también la existencia de antecedentes previos. A los participantes se les proporciona una encuesta que contenía un cuestionario modificado del índice de enfermedad de la superficie ocular, esto para determinar la existencia o un deterioro de síntomas del ojo seco después del uso de una máscara facial. Ya, continuando con la exposición, los resultados de los 203 participantes con una edad media de 47 a 4 años, de los cuales el 70,9% eran mujeres, ¿no? Como primer resultado, tenemos en el primer cuadro la diferencia de puntuación del cuestionario modificado del índice de enfermedad de la superficie, una puntuación más alta que el grupo de hombres, ¿no? En el, en el siguiente cuadro vemos que las diferencias de las puntuaciones del cuestionario debido a la duración diaria del uso de mascarillas. En el la puntuación en el cuestionario es significativamente más alta en el grupo que usó máscaras durante 3 a 6 horas al día en comparación con el grupo que usó de 0 a 3 horas al día. ¿No? Siguiente. Siguiente, mira. Ya. Luego vamos a ver en otras la diferencia en la puntuación del cuestionario según la edad, en donde no hubo diferencia significativa de los valores medios. Y en el otro cuadro vamos a ver que según la puntuación del cuestionario, según la historia previa de enfermedad de ojo seco, el grupo anterior significa
una más, si quiere. Ya, y también tenemos dentro de los resultados de que el periodo de uso de la máscara fue significativamente más común en los participantes que previamente tuvieron enfermedad del ojo seco, ¿no? Y también los resultados más que los que tenían enfermedad del ojo seco previo tenían un empeoramiento de los síntomas durante el uso de mascarillas en sujetos con antecedentes, ¿no? Esto independientemente de la duración del uso de la mascarilla. Siguiente. Siguiente. Ya, como discusión tenemos que las mujeres que tenían una puntuación de cuestionario modificado del índice de enfermedad de la superficie ocular estadísticamente más alta que los hombres. Este puntaje promedio más alto se ha encontrado en el grupo de mayores de 60 años, pero no hubo diferencia de valores medianos en el cuestionario entre diferentes grupos de edad. Los sujetos que usaron una máscara facial de 3 a 6 horas por día demostraron puntajes del cuestionario modificado significativamente más altos en comparación con aquellos que usaron la máscara con menos frecuencia. Y los sujetos con enfermedad del ojo seco anterior informaron un empeoramiento de sus síntomas durante el periodo de uso de la máscara, independientemente de la duración del uso de la máscara. Siguiente. Y como conclusión, tenemos que un historial de la enfermedad del ojo seco anterior, el sexo femenino, así como el uso de una máscara facial durante más de 3 horas por día, podría contribuir a empeorar los síntomas del ojo seco durante el uso de la máscara facial. Muchas gracias, jóvenes. Vamos a tomar un espacio, por favor, de 7 minutos. Porque gustan 10. Pequeño relax. Suelten las piernas y continuamos, por favor.
Ok, jóvenes, ¿cómo estamos? ¿Todavía hay tiempo de receso? ¿Libre? ¿O ya están de vuelta? Ya estamos de vuelta. Qué bien, Doris. Gracias. ¿Algún comentario, Doris? Bueno, previo a la reunión de hoy, conversábamos con Doris acerca de algo que ustedes ya saben, ¿no? Estamos preparando un programa para poder hacer una intervención, ¿no? A un grupo de personas en los cuales ustedes van a poder poner en práctica vuestros conocimientos teóricos acerca de lo que significa un examen de fondo de ojo, ¿no? Acerca de lo que significa la agudeza visual, toma de agudeza visual, la presión intraocular, ojalá que podamos conseguir, la evaluación de cómo poder descartar si la cámara es amplia o la cámara es estrecha, ¿no? A un grupo de personas, ¿no? Importante, ojalá que podamos inclusive hacerlo hasta en 2 grupos, ¿no? Ojalá que en mayo y en junio se pueda concretar esta intervención. Es parte de la actividad del proyecto de responsabilidad social universitaria. Es un anhelo de hace mucho tiempo, ojalá que se concrete obviamente, y todo va a poder ser con el concurso de ustedes. No sé si tienes forma de compartir alguna de las imágenes que tienes ahí, Doris, de actividades similares previas para que les dé una idea a otros compañeros de cómo es que podríamos desarrollar esta actividad. ¿Podrías, Doris? Sí, si es posible. Me estaba pegando, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que parecen un poco difíciles, pero bueno, que siempre que hay coordinación previa, las cosas, experiencias, se pueden, ¿no? Me parecía ser complicado y difícil, en realidad no lo es tanto así. La idea es hacer una intervención a un grupo de personas de la periferia de la ciudad, ¿no?